Muy buenos días, jóvenes. Durante la sesión de hoy abordaremos el tema de la integral definida aplicada a los sólidos de revolución. Un sólido de revolución es el sólido que se genera al girar una región limitada por una curva o una recta en torno a un eje de rotación. Esta aplicación de la integral definida se usa comúnmente en la manufactura de piezas, en la mecánica, en las industrias. Consiste en rotar a la función en un eje determinado. En este caso, el eje sería x, donde la función bajo la curva la definimos como f de x y los límites de integración estarán contemplando el intervalo en el cual se esté evaluando este sólido de revolución. Como hay dos ejes cartesianos, también existe el sólido de revolución respecto al eje de rotación y, donde la curva primeramente está definida la función ahora en términos de x y los límites de integración se encontrarán en el eje y, como vemos en estas dos imágenes. Este método de sólido de revolución se divide en dos maneras. El primero, conocido como el método de disco, en el cual consiste en tener una función delimitada solamente como f de x y a la cual se rota respecto al eje x, generando, como ven ustedes, una figura que va a estar con un volumen y que va a tener la forma específicamente de la función que estemos hablando. Y el segundo es el método de arandelas, que a diferencia del método de disco, resulta cuando hay dos funciones, una f de x y una g de x, en la misma gráfica, y a ambas funciones le aplicamos el sólido de revolución, o sea, giramos esta función respecto a un eje cartesiano, sea x o sea y, generando un orificio o una abertura, la cual tiene una forma de arandelas. Como podemos ver en ambas imágenes comparándolas, en una es un sólido cerrado y en la siguiente es un sólido con una abertura, esto debido a que hay dos funciones encontradas, la f de x y la g de x. Por eso la diferencia entre el método de discos y el método de arandelas, que prácticamente consiste en girar el eje. Las fórmulas utilizadas para las funciones dependiendo al eje en el cual nosotros rotamos consisten en, si giro el eje x, la fórmula que utilizaremos va a ser igual a volumen es igual a pi en el intervalo que estaremos evaluando la función, y esta función estará elevada al cuadrado. Y veamos en este pequeño GIF cuál sería la forma en la cual rotamos esa función. Veamos que tenemos una función f de x y al girarla en torno al eje x se crea ese sólido de revolución. Si nosotros tenemos una función pero en torno al eje y, la fórmula de la función, veamos que cambia porque la variable a la cual nosotros estaremos integrando sería y. Por lo tanto, el giro que nosotros aplicaríamos a esa función estaría representado en el eje y, como vemos en ambas imágenes. Visualmente queda más claro como lo estamos viendo ahorita. Las dos consisten en girar. Veamos un ejemplo, tanto giro en torno al eje x y giro en torno al eje y.